Un calvario. Memorias de una exclaustrada. Fragmento. Por Alberto Leduc. Capítulo 1. Sor María. Sor María de Jesús vivió desde su infancia entre los muros del convento de capuchinas. Su existencia se había deslizado monótona y tranquila en la celda, en el coro y del altar a la celda, sin que nada turbara la absoluta paz de su alma. Desamparada y huérfano cuando apenas entraba a la vida, encontró un abrigo provisional en la celda de su tía la tornera, hasta el día en que profesó, y fue preciso que ocupara, sola, uno de los estrechos recintos que la comodidad ofrecía a sus queridas hijas. Para Sor María, el mundo era un enigma, una palabra oscura cuyo significado desconocía y que tomaba la forma de ensueño fantástico en su tierra imaginación de virgen enclaustrada. ¿Qué conocía del mundo? Apenas las doradas casullas con que se vestía el ilustrísimo señor los días de victoria sobre el ejército de la Reforma, para entonar el Te Deum solemne en acción de gracias al Dios protector de la santa causa. Apenas el séquito brillante de familiares y predicadores y presbíteros y diáconos que, acompañando al Señor ilustrísimo, llenaba las gradas del altar majestuoso del templo de Capuchinas. Aquel altar iluminado desde la bóveda hasta el ara, aquella atmósfera saturada de aromas de flores y de incienso, la figura altiva del ilustrísimo Señor cubierto con espléndida capa pluvial y dorada mitra, su voz potente y sonora, que lo mismo cantaba Te Deum Landumus, que dictaba órdenes en la asamblea de notables, y aquella nave del templo de Capuchinas, poblada de elegantes damas y apuestos caballeros los días de Te Deum. Era todo cuanto Sor María de Jesús conocía de esplendores mundales. Solo en esos días llegaba hasta ella algunos ecos perdidos de estas existencias, cuyo ligero y rápido contacto le causaba rubores, deseos, melancolías, desconocidas y sollozos ahogados entre las paredes blancas de su celda. En las noches de días de fiesta religiosa, la madre capuchina se retardaba en el coro después de maitines y esperaba quedarse sola, como para recoger las últimas exhalaciones de las flores y del incienso, como para escuchar el eco del frufru de las sedas y de los encajes que había rozado el pavimento, como para evocar la visión magnífica del Señor ilustrísimo y su brillante cortejo, y, fatigada de sentir, se encaminaba a su celda. Veía aquella soledad blanca y un prolongado suspiro que se escapaba de su pecho. ¿Por qué se turbaba la paz de su alma aquellos días con los perfumes, el murmullo humano y el esplendor de la nave? El demonio, murmuraba como despertando de un letargo y poseída por supersticioso terror, se arrogaba sollozando sobre el durísimo lecho que la regla de San Francisco imponía a sus hijas. El demonio, repetía, la carne, el mundo. Pero ¿qué recordaba del mundo la pobre enclaustrada? Apenas la casita húmeda y sombría en donde había comenzado su peregrinación en la vida. Apenas las primeras pobrezas pasadas allí y en otras habitaciones semejantes. El llanto de la madre durante los días sin pan y su tos seca y su fastidioso respirar que la despertaban a la mitad de la noche. Después, una mañana glacial de enero, la madre no había despertado y la niña, acompañada de una vecina, fue a buscar a Sor Lorenza, su tía, la tornera de Capuchinas. Cuando la tornera, tía de la huérfana, llegó a la pobre habitación húmeda en donde había muerto su hermana, se arrodilló a orar junto al cadáver, murmuró a media voz, Dios la perdone, y después de encender 4 velas en torno a la madre dormida, habló con la vecina, le dio dinero y tomando de la mano a la niña huérfano. Desde hoy, le dijo, vivirás conmigo en el convento, serás monjita, ¿quieres? La niña inclinó la cabeza, miró por la última vez a la madre que dormía al resplandor de los cirios y conducida por la tornera llegó hasta la celda de paredes blancas en que habitaba Sor Lorenza. Luego los recuerdos eran menos confusos, aparecían más claros en la oscura noche de su pasado. Se miraba, el día de la profesión, tendida cual cadáver sobre las gradas del altar, escuchando las voces, todas de la comunidad que entonaban con lúgubre son las letanías de los santos y miraba las crenchas abundantes y negras de sus cabellos,
cortadas a raíz y ofrecidas a la Santa Madre del Refugio. Después recordaba las lecturas a solas y en comodidad de la regla de las pobres monjas capuchinas observantes. Recordaba también los maitines a la mitad de la noche, las confesiones en el capítulo y el desfile constante de aquel conjunto de desterradas de la vida, de las cuales ella formaba parte. Pero desde el triunfo del Partido Conservador, desde que cada derrota sufrida por los liberales se solemnizaba con un Te Deum, la visión de la nave y del altar en aquellos días ofuscaba todos los otros recuerdos en la mente de Sor María. Y al llegar a esta última decoración que aparecía en el panorama de sus recuerdos, se dormía la pobre capuchina, pensando de antemano que el próximo Te Deum, para admirar los magníficos roquetes de Bruselas y de Valencia, para escuchar el frufru de los trajes de las damas, para dilatar sus narices y aspirar mejor el místico aroma del incienso y de los críos, mezclado a las exhalaciones de los mundanos perfumes que subían desde la nave hasta el coro. Así, pues, se pasaban los días monótonos e iguales para la capuchina hasta la próxima festividad. Triunfó la Reforma, y un negro nubarrón de abatimiento y tristeza se extendió sobre todas las comunidades. ¿Cuántas noches largas, tristísimas e insomnes de aquellas predecieron a la noche terrible de la exclaustración? La Madre Superiora pedía una oración después de maitenes, imploraba una plegaria por los enemigos de la Iglesia, una plegaria que aplacase la ira celeste, que calmase la cólera del Dios de Israel fulgada contra sus hijos más queridos. Oh, aquel edificio místico iba a derrumbarse, aquella torre cuyos cimientos fundaron San Francisco, Santa Clara, Santa Coleta y muchos otros arquitectos espirituales, se desmoronaban al terrible choque de las leyes reformistas, al soplo destructor de las ideas modernas. Sor María escuchó impasible la noticia fatal. Su organismo, habituado a la sistémica existencia de las comunidades, no resistió conmoción ninguna al pensar de pronto que iba a separarse de aquellos fantasmas parados velados de negro, junto a los cuales había pasado los mejores años de la vida. Pero presintiendo un cambio completo en su porvenir, su cuerpo todo se estremeció con ese involuntario estremecimiento que se experimenta ante la oscuridad de la inmensidad de un mar bravia en la mitad de la noche, y sintió la angustia mortal que se siente ante lo negro de lo desconocido, ante la incertidumbre de lo futuro. ¿Qué va a ser de mí?, se preguntaba. Jamás desde su entrada al convento había necesitado la compañía de la Madre Escucha para recibir la visita de algún pariente. Nunca devoto alguno había preguntado por ella a la Madre Tornera, ni nunca tampoco, al pasar cerca de la fuente, había experimentado como otras la tentación de levantar el paño para mirarse el rostro macerado. Sus ojos brillantes y negros permanecían siempre hundidos en la noche de 2 círculos violáceos, cuya oscuridad aumentaba sus largas pestañas y las tinieblas de su velo. Nunca el hábito pardo, la nudosa cuerda ceñida a la cintura, ni las repetidas lecturas de la regla de las pobres monjas capuchinas observantes había despertado en ella sensaciones de místico placer ni tristeza por la pérdida del mundo. Sor Juana, Sor Águeda, Sor Lorenza y otras eran citados con frecuencia por la Madre Superiora como dechazos de virtudes, como observantes modelos de la Santa Regla. Sor María, Sor Epifania, Sor Ángela y muchas de las jóvenes eran reprendidas en el coro por negligentes y por tibias, pero a Sor María de Jesús no le reprocharon nunca su negligencia ni la citaron como modelo de observancia.